10 años de dolor silencioso fueron destruidos por una simple frase pronunciada por una niña. Mientras contemplaba el retrato de su hijo perdido, la hija de una empleada doméstica susurró: «Señor, este niño vivía conmigo en el orfanato». Aquellas palabras cambiaron todo. La enorme entrada principal de la Villa Castillo permanecía en silencio. Solo el lejano tic-tac de un antiguo reloj francés rompía la quietud. Era un sonido constante. Frío. Implacable. Como los años que habían pasado. Alejandro Castillo permanecía inmóvil frente a la gigantesca chimenea de piedra. Parecía una sombra dentro de su propia casa. Un fantasma rodeado de lujo. Era el aniversario. 10 años. 10 años desde que la risa había desaparecido para siempre de aquella mansión. 10 años desde que su hijo Diego había desaparecido en un parque de Málaga. 10 años desde que su vida se había detenido. Alejandro era uno de los hombres más ricos de España. Su nombre aparecía en complejos turísticos, puertos deportivos, rascacielos, urbanizaciones de lujo repartidas por toda la costa mediterránea. Era poderoso, respetado, temido y completamente destruido. La riqueza era una armadura, pero el dolor seguía creciendo debajo de ella, como una enfermedad imposible de curar. Su mirada volvió a posarse sobre el retrato. Siempre terminaba allí. Siempre. La pintura mostraba a un niño de 4 años. Cabello oscuro. Una sonrisa luminosa. Un pequeño velero de madera en la mano. Los ojos eran exactamente iguales a los de su madre. Curiosos. Llenos de vida. Llenos de futuro. Un futuro que nunca llegó. El artista había capturado aquella luz. Y Alejandro había pasado 10 años observando cómo esa luz se convertía en una tortura. Entonces escuchó un ruido. Un leve movimiento. Pasos. Se giró lentamente. La molestia apareció inmediatamente en su rostro. Había dado órdenes muy claras. No quería ver a nadie. No ese día. Jamás ese día. La mujer que apareció al final del pasillo era la nueva empleada doméstica. Lucía Moreno. Había empezado a trabajar 2 semanas antes. Era discreta. Trabajadora. Silenciosa. Y en aquel momento parecía aterrorizada. Sujetaba un paño de limpieza contra el pecho. Su rostro estaba completamente pálido. Pero no estaba sola. Detrás de ella se escondía una niña. Delgada. Rubia. Con grandes ojos azules. Tendría unos 12 años. «Señor Castillo, lo siento muchísimo», susurró Lucía con voz temblorosa. «Mi coche se averió esta mañana. No tenía con quién dejarla. Le dije que se quedara en la cocina». Sofía. La mirada de Alejandro se volvió gélida. «Ya hablamos de esto. No le gustaban los niños». «Ya no. Cada niño era un recuerdo. Cada risa era una herida. Cada sonrisa le recordaba lo que había perdido». «La cocina está abajo», dijo con frialdad. «Llévala allí». «Sí, señor». Lucía tomó a la niña del brazo. «Vamos, Sofía. Ahora mismo». Pero Sofía no se movió. Ni un centímetro. Permaneció inmóvil. Mirando algo. Alejandro siguió la dirección de sus ojos. El retrato. La niña observaba la pintura como si hubiera visto un fantasma. Su expresión cambió. Primero curiosidad. Luego confusión. Después algo más profundo. Reconocimiento. Era imposible. Pero parecía reconocimiento. «Sofía», insistió Lucía. La niña dio un paso. Luego otro. Y otro más. Se acercó lentamente a la chimenea. Hasta quedar frente al retrato. «Ya basta»,
dijo Alejandro. Su voz sonó como un látigo. Es una habitación privada. Te marchas ahora mismo. La niña se giró lentamente. Su rostro estaba blanco. Sus ojos muy abiertos. Pero no parecía asustada. Parecía sorprendida. Como alguien que acaba de encontrar algo perdido. Señor. Su voz tembló. ¿Qué? Ese niño. Alejandro sintió una extraña tensión recorrerle el cuerpo. ¿Qué pasa con él? Sofía tragó saliva. Y pronunció las palabras que destruyeron 10 años de silencio. Ese niño vivía conmigo en el orfanato. El mundo pareció detenerse. Lucía soltó un pequeño grito. Sofía. La niña ni siquiera apartó la mirada de Alejandro. ¿Qué acabas de decir? Preguntó él. Su voz apenas era un susurro. Lo conozco. Lucía estaba llorando. Perdónela, señor. No sabe lo que dice. No. Sofía negó con la cabeza. Sí lo sé. Alejandro sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Porque por primera vez en 10 años. Alguien acababa de decir algo que nunca había escuchado. Y una parte de él, una parte que creía muerta, acababa de despertar. El aire desapareció de los pulmones de Alejandro Castillo. Durante un instante no escuchó nada. Ni el reloj. Ni la respiración de Lucía. Ni siquiera el sonido de su propio corazón. Solo aquellas palabras. Ese niño vivía conmigo en el orfanato. Lucía estaba horrorizada. Sofía, basta. Exclamó. Pide disculpas ahora mismo. La niña no se movió. Seguía mirando el retrato. Como si intentara recordar algo muy lejano. Lo conozco, repitió. Alejandro sintió que las piernas le temblaban. Aquello era imposible. Absolutamente imposible. Su hijo Diego había desaparecido 10 años atrás. La policía lo había buscado durante meses. Se movilizaron helicópteros. Equipos de rescate. Investigadores privados. Medios de comunicación. Nada. Ni una sola pista. Ni una sola respuesta. Solo silencio. Y después de años de búsqueda. La conclusión inevitable. Muerto. Desaparecido para siempre. ¿Cómo se llamaba? Preguntó Alejandro. Su voz era apenas un susurro. Lucía lloraba. Señor, por favor. ¿Cómo se llamaba? Repitió él. Esta vez mirando únicamente a Sofía. La niña tragó saliva. En el orfanato lo llamaban Mateo. El cuerpo de Alejandro se tensó. Mateo. Sí. Ese no es su nombre. Lo sé. La respuesta fue inmediata. Y aquello hizo que el corazón de Alejandro golpeara con más fuerza. ¿Qué quieres decir? Decía que no era su nombre verdadero. La habitación quedó completamente inmóvil. Lucía ya no sabía qué hacer. Intentó acercarse a su hija. Pero Alejandro levantó una mano. Déjala hablar. Sofía respiró profundamente. Decía que su nombre empezaba por D. Alejandro sintió un vértigo repentino. Diego. Pero no lo recordaba bien. Decía que antes tenía otro nombre. Otro hogar. Otra familia. No. Murmuró Alejandro. Sí. No. Eso no puede ser. Sofía bajó la mirada. Lo siento, señor. Pero es verdad. Alejandro observó el retrato. Luego a la niña. Luego nuevamente el retrato. Y entonces hizo una pregunta. Una pregunta que llevaba 10 años atrapada dentro de él. ¿Cómo era? Sofía tardó unos segundos en responder. Muy callado. Alejandro cerró los ojos.
Eso no tenía sentido. Diego jamás había sido callado. Era un torbellino. Un niño incapaz de permanecer en silencio más de 30 segundos. ¿Callado? Mucho. Nadie hablaba con él. Y él tampoco hablaba con nadie. Lo llamaban Mateo el Mudo. Lucía llevó una mano a la boca. La tristeza de la historia comenzaba a hacerse evidente. ¿Por qué?, preguntó Alejandro. No lo sé. Cuando llegué ya era así. Pero después empezó a hablar conmigo. Aquello hizo que Alejandro volviera a abrir los ojos. ¿Contigo? Sofía asintió. Sí. Porque yo también estaba sola. El multimillonario permaneció inmóvil. ¿Y qué te contaba? La niña sonrió levemente. Una sonrisa triste. Que tenía un perro. El corazón de Alejandro se detuvo. Literalmente. Por un segundo completo. Dejó de respirar. ¿Qué? Un perro. Grande. Marrón. Lucía observó cómo el color desaparecía del rostro de su jefe. Decía que corría por la playa. Y que perseguía gaviotas. Alejandro tuvo que sujetarse al respaldo de una silla. Porque nadie conocía aquella historia. Nadie. Jamás apareció en los periódicos. Jamás apareció en televisión. Jamás apareció en ningún informe policial. Era un recuerdo privado. Íntimo. Personal. Una tarde en la playa. Diego corriendo junto a Buddy. Su labrador color chocolate. Persiguiendo gaviotas mientras reía. ¿Cómo se llamaba el perro?, preguntó Alejandro. Su voz se quebró. Buddy. La respuesta fue inmediata. Alejandro sintió que el mundo giraba. Lucía comenzó a llorar. Porque por primera vez comprendió que aquello no era una confusión. No era imaginación. No era un error. La niña conocía detalles imposibles. Señor. Susurró. Pero Alejandro no la escuchó. Miraba a Sofía. Y veía esperanza. Una esperanza que llevaba 10 años intentando matar. ¿Qué más te contó?, preguntó. Sofía pensó unos segundos. Le gustaba dibujar. Mucho. ¿Dibujar? Todo el tiempo. Dibujaba casas. El mar. Perros. Barcos. Y una puerta. Aquello hizo que Alejandro se tensara nuevamente. ¿Qué puerta? Una puerta negra. Muy grande. Con una letra. La niña cerró los ojos intentando recordar. Creo que era una C. Alejandro sintió que el pecho le ardía. La entrada principal de la Villa Castillo. Una enorme puerta de hierro forjado. Con una C grabada en el centro. Dios mío, murmuró. Decía que iba a encontrarla algún día. Continuó Sofía. Decía que cuando encontrara esa puerta volvería a casa. Las lágrimas comenzaron a descender por el rostro de Alejandro. Después de 10 años. 10 años. Por primera vez alguien estaba describiendo a su hijo. No una versión inventada. No una teoría. No una sospecha. Su hijo. Real. Vivo. Con recuerdos. Con miedo. Con esperanza. Lucía observó a su jefe. Y comprendió que algo enorme acababa de ocurrir. Porque el hombre que tenía delante ya no parecía un multimillonario. Parecía simplemente un padre. Un padre desesperado. Aferrándose a la primera luz que veía después de una década de oscuridad. Quiero que me cuentes todo. Dijo Alejandro finalmente. Todo lo que recuerdes. Sofía asintió. Y sin saberlo. Acababa de abrir la puerta hacia el mayor secreto de la vida de Alejandro Castillo. Alejandro Castillo no llevó a Sofía y a Lucía al salón.
Tampoco las dejó marcharse. Las condujo a su despacho privado. Una habitación enorme, cubierta de madera oscura, estanterías llenas de libros antiguos y un escritorio que parecía pertenecer a otro siglo. Pero no era un despacho. No realmente. Era una tumba. Una tumba elegante donde Alejandro había enterrado su dolor durante 10 años. Sofía se sentó en una silla frente al escritorio. Sus pies apenas tocaban la alfombra. Lucía permaneció de pie junto a la puerta, abrazándose a sí misma, como si quisiera hacerse pequeña. Alejandro no se sentó. Caminó hasta la chimenea apagada. Permaneció allí unos segundos. Intentando respirar. Intentando no derrumbarse. Luego se giró. Empieza desde el principio. Su voz era controlada. Demasiado controlada. No omitas nada. Sofía tragó saliva. Llegué al hogar San Judas cuando tenía 5 años. No recuerdo mucho de antes. Lucía me conoció allí, cuando iba como voluntaria. Después me adoptó. Lucía bajó la mirada. Tardé casi 1 año en conseguir los papeles. Alejandro asintió lentamente. ¿Y el niño? Mateo ya estaba allí cuando llegué. Creo que era mayor que yo. Tal vez 9 o 10 años. Dormía en el pabellón de los niños grandes. Casi nunca hablaba. Las monjas lo llamaban Mateo el Mudo. Alejandro sintió una punzada en el pecho. Diego había sido un niño alegre. Ruidoso. Lleno de preguntas. ¿Qué clase de terror podía convertirlo en silencio? Siempre se sentaba junto a la ventana del salón común, continuó Sofía. Dibujaba. Todo el tiempo. En hojas viejas. En servilletas. Una vez dibujó en la pared y la hermana Inés se enfadó mucho. ¿La hermana Inés? Era la directora del orfanato. Alejandro guardó ese nombre en su mente. ¿Qué dibujaba? Casas grandes. El mar. Perros. Barcos. Y una vez. Sofía dudó. Una casa junto a la playa. Alejandro cerró los ojos. La casa de la costa. La casa donde Diego había pasado sus veranos. ¿Te habló de esa casa? Sí. Decía que desde su habitación podía ver un pájaro blanco que giraba con el viento. Alejandro abrió los ojos de golpe. La veleta. Un pájaro blanco de madera sobre el porche. Él mismo la había colocado cuando Diego era pequeño. Sigue. Decía que ese pájaro le hacía sentirse seguro. Porque si lo veía, significaba que estaba en casa. Lucía comenzó a llorar en silencio. Alejandro se acercó lentamente al escritorio. Se apoyó en él. Necesitaba mantenerse en pie. ¿Qué más? Sofía metió la mano en el bolsillo de su vestido. Sacó un papel doblado. Estaba viejo. Gastado. Casi roto por los pliegues. Me dio esto. Alejandro extendió la mano. Sus dedos temblaban. Desdobló el papel con extremo cuidado. Era un dibujo infantil. 2 figuras tomadas de la mano. Una niña rubia. Un niño más alto. Y sobre ellos, un perro grande pintado con garabatos marrones. Alejandro sintió que la garganta se le cerraba. ¿Por qué te lo dio? Porque me protegió. La niña tocó un pequeño medallón que llevaba colgado al cuello. Un chico mayor quiso quitarme esto. Mateo se puso delante de mí. No dijo nada. Solo lo miró. Y el chico me lo devolvió. Después Mateo me dio el dibujo. Dijo que era para que recordara que tenía un protector. Alejandro miró el dibujo. Su hijo. El niño al que él no pudo proteger. Había protegido a otra niña. Una lágrima cayó sobre el papel. ¿Cuándo desapareció del orfanato? Preguntó. Hace 3 años.
Más o menos una semana antes de que mamá Lucía me adoptara. ¿Desapareció? Se escapó. Sofía bajó la mirada. Decía que iba a encontrar su casa verdadera. Que recordaba la puerta negra con la letra C. Y la casa del pájaro blanco. ¿Alguien lo buscó? La pregunta salió más dura de lo que Alejandro pretendía. Sofía se encogió ligeramente. No lo sé. Las monjas dijeron que se había ido. Que algunos chicos mayores hacen eso. Pero yo sabía que era diferente. ¿Por qué? Porque él tenía miedo. Alejandro se quedó inmóvil. ¿Miedo de qué? Sofía miró a Lucía. Luego al suelo. De los visitantes. La habitación pareció enfriarse. ¿Qué visitantes? Hombres que llegaban de noche. No venían por nosotros. Venían por la hermana Inés. Ella siempre se ponía muy nerviosa cuando aparecían. Alejandro sintió que algo oscuro comenzaba a formarse en su interior. No era dolor. Era sospecha. ¿Los viste? Sofía asintió lentamente. Una vez. Estaba en la enfermería porque me dolía el estómago. Miré por la ventana. Un coche negro llegó al patio. Era tarde. Un hombre alto bajó. Llevaba sombrero. Y un anillo. ¿Un anillo? Sí. Grande. De oro. Con una piedra verde. Alejandro sintió que la sangre se le helaba. No sabía por qué. Pero aquella imagen golpeó algún rincón de su memoria. ¿Qué hizo? Habló con la hermana Inés. Parecía enfadado. Ella parecía a punto de llorar. Luego él miró hacia la ventana y yo me escondí. Sofía apretó el medallón entre sus dedos. Mateo decía que eran monstruos vestidos de personas buenas. Alejandro no respondió. Ya no estaba escuchando como un padre roto. Estaba escuchando como un hombre poderoso que empezaba a entender que aquello no había sido una tragedia. Había sido una conspiración. Lucía, dijo finalmente. Ella levantó la vista. Sí, señor. Tú y tu hija no volveréis a la zona del personal. La mujer se confundió. ¿Qué? Desde esta noche os trasladaréis al ala este de la casa. Señor, no entiendo. Alejandro miró a Sofía. Luego al dibujo. Luego al retrato invisible que aún pesaba sobre su alma. Si lo que tu hija dice es cierto, y empiezo a creer que lo es, entonces ella es la única persona viva que puede identificar a mi hijo. Hizo una pausa. Eso la convierte en un objetivo. Lucía palideció. ¿Un objetivo? Alejandro tomó el teléfono de su escritorio. Su rostro había cambiado. El fantasma había desaparecido. En su lugar quedaba un padre dispuesto a ir a la guerra. David, ven a mi despacho ahora mismo. Colgó. Luego miró a Sofía. ¿Me vas a ayudar a encontrar a Diego? La niña asintió. Con miedo. Pero también con valor. Sí, señor. Alejandro apretó el dibujo contra su pecho. Por primera vez en 10 años, la mansión ya no estaba llena solo de recuerdos. Estaba llena de pistas. David Serrano llegó al despacho menos de 3 minutos después. Era alto. Serio. Vestía un traje oscuro impecable. Y tenía la mirada de un hombre acostumbrado a detectar peligros antes que los demás. Había trabajado durante años para Alejandro Castillo. Antiguo miembro de una unidad especial de seguridad. Leal. Discreto. Eficaz. Entró en la habitación y comprendió inmediatamente que algo extraordinario había ocurrido. Porque Alejandro Castillo ya no parecía un hombre derrotado. Parecía un hombre enfadado. Y eso era mucho más peligroso. Señor. David observó a Lucía. Luego a Sofía.
Y finalmente el dibujo que Alejandro sostenía entre las manos. Necesito que escuches todo lo que esta niña tiene que decir. Ahora mismo. David no hizo preguntas. Tomó asiento. Sacó una pequeña libreta. Y miró a Sofía. Empieza desde el principio. Durante casi una hora la niña repitió todo lo que había contado. Mateo. Los dibujos. El perro Woody. La puerta negra con la letra C. La casa junto al mar. La hermana Inés. El hombre del anillo verde. ¿Y cuánto más hablaba? Más serio se volvía David. Cuando terminó, el jefe de seguridad cerró lentamente la libreta. Señor. Su tono era diferente. Yo también creo que dice la verdad. Alejandro no respondió. Porque ya lo sabía. David continuó. Hay algo que me preocupa. ¿Qué? El incendio. La habitación quedó inmóvil. ¿Qué incendio? Preguntó Alejandro. Sofía levantó la vista. El del orfanato. El hogar San Judas. Lucía asintió. Fue terrible. Ocurrió una semana después de que Mateo desapareciera. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Una semana después? Sí. Todo quedó destruido. Las oficinas. Los archivos. Los documentos. Todo. David y Alejandro intercambiaron una mirada. Ninguno de los dos necesitó decir nada. Ambos estaban pensando exactamente lo mismo. Demasiada coincidencia. ¿Qué pasó con los registros? Preguntó David. Desaparecieron. Respondió Lucía. Las autoridades dijeron que fue un accidente eléctrico. Pero la hermana Inés lloraba todo el tiempo. Repetía una frase una y otra vez. ¿Cuál? Todo se ha perdido. 30 años de historia desaparecieron. Alejandro se puso de pie. La ira comenzaba a crecer dentro de él. David. Sí, señor. Quiero todos los informes sobre ese incendio. Todos. Bomberos. Policía. Seguros. Propiedad del edificio. Todo. David asintió. Me pondré a ello inmediatamente. Y encuentra a la hermana Inés. El jefe de seguridad tomó nota. Entendido. Lucía parecía cada vez más nerviosa. Señor Castillo. Sí. ¿Realmente cree que Mateo era su hijo? Alejandro tardó unos segundos en responder. Miró el dibujo. Miró a Sofía. Y finalmente respondió. Por primera vez en 10 años. Tengo razones para creerlo. La emoción volvió a llenar la habitación. Pero fue interrumpida por una nueva pregunta. ¿Quién te dio ese medallón? Preguntó Alejandro a Sofía. La niña sonrió. Mi abuelo. ¿Tu abuelo? El capitán Elías Navarro. Alejandro levantó la cabeza. El nombre le resultaba familiar. Muy familiar. ¿Elías Navarro? Sí. Fue militar. Ahora está retirado. Lucía asintió. Mi padre. Alejandro permaneció pensativo. Conocía aquel nombre. Era un héroe local. Un hombre famoso por su honestidad. Un hombre que jamás mentía. Y eso daba todavía más credibilidad a la historia. David guardó la libreta. Señor. ¿Hay algo más? Habla. Si alguien ocultó a Diego durante 10 años. Y si alguien quemó ese orfanato. Entonces esa persona no querrá que esta historia salga a la luz. Lucía se puso pálida. ¿Quiere decir que Sofía corre peligro? Sí. Respondió David con absoluta sinceridad. Eso es exactamente lo que quiero decir. El silencio cayó como una losa.
Sofía apretó el medallón. Lucía abrazó a su hija. Y Alejandro sintió algo que no había sentido en años. Instinto protector. No solo hacia su hijo. También hacia aquella niña. Porque si Sofía estaba diciendo la verdad, había arriesgado su vida sin siquiera saberlo. David. Sí, señor. Trasládalas al ala este inmediatamente. Quiero vigilancia las 24 horas. 2 hombres en la puerta. Nadie entra. Nadie sale sin autorización. Hecho. Y envía un coche a buscar al capitán Elías Navarro. Quiero hablar con él esta misma noche. David asintió. ¿Motivo? Alejandro miró a Sofía. Porque su nieta acaba de abrir la primera puerta hacia la verdad. Y tengo la sensación de que su abuelo posee las llaves para abrir muchas más. David abandonó el despacho. Lucía abrazó a Sofía. Y Alejandro permaneció junto a la ventana observando la oscuridad exterior. Durante 10 años había vivido entre fantasmas. Pero esta noche algo había cambiado. Porque por primera vez, no estaba buscando un recuerdo. Estaba siguiendo una pista. Y en algún lugar de España. Quizás Diego Castillo seguía vivo. 1 hora después, la Villa Castillo parecía una fortaleza. 2 agentes de seguridad vigilaban discretamente el ala este. Las cámaras habían sido reactivadas. Las puertas exteriores permanecían bloqueadas. Y David Serrano coordinaba todo desde la sala de control. Lucía observaba por la ventana de la suite donde las habían instalado. Era más grande que el apartamento donde había vivido toda su vida. Pero no se sentía cómoda. Porque el lujo no elimina el miedo. Mamá. Sofía estaba sentada junto a la chimenea. ¿Crees que realmente encontraremos a Mateo? Lucía no respondió inmediatamente. Se acercó. Se sentó junto a ella. Y la abrazó. No lo sé. Pero creo que el señor Castillo va a intentarlo con todas sus fuerzas. En ese mismo momento, en el despacho principal, Alejandro esperaba. El sonido de un automóvil entrando por la puerta principal rompió el silencio. David apareció pocos segundos después. Ha llegado. Hazlo pasar. La puerta se abrió. Y un hombre de más de 70 años entró lentamente. Delgado. Cabello completamente blanco. Espalda recta. Mirada firme. Elías Navarro. Un hombre que había sobrevivido a una guerra y que aún conservaba la presencia de un comandante. No parecía impresionado por la riqueza. Ni por la mansión. Ni por Alejandro Castillo. Señor Castillo. Capitán Navarro. Ninguno de los dos se sentó. Durante unos segundos simplemente se observaron. 2 hombres acostumbrados a liderar. 2 hombres que desconfiaban por naturaleza. Mi hija me dijo que hay guardias custodiando a mi nieta. Comenzó Elías. No me gusta. Alejandro asintió. Lo entiendo. Entonces explíqueme por qué. Alejandro tomó el dibujo que Sofía le había entregado. Lo colocó sobre la mesa. Y contó toda la historia. Desde el retrato. Hasta el orfanato. Hasta el incendio. Elías escuchó sin interrumpir. Sin cambiar de expresión. Cuando Alejandro terminó, el viejo capitán permaneció varios segundos en silencio. Finalmente habló. Sofía no miente. La respuesta fue inmediata. Segura. Absoluta. Nunca lo ha hecho. Alejandro sintió una pequeña descarga de esperanza. Entonces usted también cree que mi hijo estuvo en ese orfanato. Elías respiró profundamente. Creo que mi nieta vio algo importante. Y también creo que alguien lleva muchos años escondiendo la verdad. David apareció en la puerta. Traía una carpeta. Tengo algo. Alejandro y Elías se giraron inmediatamente.
David abrió la carpeta. He conseguido el informe preliminar del incendio. Sí. Oficialmente fue un accidente eléctrico. Elías soltó una pequeña risa seca. Claro. David continuó. Pero hay algo extraño. Muy extraño. Colocó varios documentos sobre la mesa. El jefe de bomberos que firmó el informe se jubiló 2 semanas después. Compró una vivienda de lujo en Marbella. Pagó al contado. Y también un barco. También al contado. La habitación quedó en silencio. Lo sobornaron, dijo Elías. No era una pregunta. David asintió. Eso parece. Alejandro sintió cómo la rabia comenzaba a crecer. ¿Y el propietario del orfanato? David abrió otra página. Aquí es donde la situación se vuelve más interesante. Alejandro tomó el documento. Leyó varias líneas. Y sintió un escalofrío. No puede ser. Elías observó su reacción. ¿Qué ocurre? Alejandro levantó lentamente la vista. Su rostro había perdido el color. El Hogar San Judas era financiado por una fundación benéfica. Sí. La fundación recibía dinero de una empresa vinculada a mi grupo empresarial. El silencio fue absoluto. David continuó. Durante 15 años. Transferencias periódicas. Donaciones constantes. Todo perfectamente legal. ¿Quién autorizó esas transferencias? Preguntó Alejandro. David miró la última página. Y por primera vez pareció incómodo. Ese es el problema. Habla. David tragó saliva. La persona responsable era alguien muy cercano a usted. La temperatura de la habitación pareció caer varios grados. ¿Quién? David levantó la vista. Ricardo Paredes. Alejandro se quedó inmóvil. Completamente inmóvil. Elías observó su reacción. ¿Quién es? Alejandro tardó varios segundos en responder. Mi cuñado. La habitación quedó congelada. Hermano de mi esposa Isabel. Elías entrecerró los ojos. ¿La madre de Diego? Sí. David colocó más documentos sobre la mesa. Lleva años supervisando la división benéfica del grupo. Tenía autoridad total sobre esas cuentas. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ricardo. El hombre que había estado a su lado durante 10 años. El hombre que había llorado en el funeral de Isabel. El hombre que cada aniversario aparecía para consolarlo. El hombre que siempre repetía la misma frase. Debes seguir adelante, Alejandro. Elías observó el rostro del multimillonario. Y comprendió inmediatamente. ¿Ya sospechas de él? Alejandro no respondió. Porque una imagen acababa de aparecer en su mente. Un recuerdo. Una cena familiar. Un anillo. Un gran anillo dorado. Con una piedra verde. Su corazón comenzó a acelerarse. David. Sí, señor. ¿Sofía dijo que el hombre del orfanato llevaba una piedra verde? Sí. Alejandro cerró los ojos. Y por primera vez sintió verdadero miedo. Porque conocía exactamente a una persona que llevaba un anillo así. Y esa persona acababa de convertirse en el principal sospechoso de haber destruido su familia. El despacho quedó completamente en silencio. Nadie habló. Nadie se movió. El nombre seguía suspendido en el aire. Ricardo Paredes. Alejandro sentía cómo la sangre golpeaba sus sienes. Era imposible. Y al mismo tiempo, era la única explicación que encajaba. Ricardo había estado presente durante toda la tragedia. Había acompañado a Isabel durante la búsqueda. Había asistido a cada reunión con la policía. Había estado sentado junto a Alejandro cuando los investigadores finalmente declararon el caso prácticamente cerrado.
Había llorado. Había consolado. Había abrazado. Y ahora, su nombre aparecía conectado al mismo orfanato donde Sofía afirmaba haber conocido a Diego. No, murmuró Alejandro. Tiene que haber otra explicación. David permaneció serio. Eso pensé al principio. Pero seguí investigando. Abrió otra carpeta. Las transferencias comenzaron apenas unos meses después de la desaparición de Diego. El corazón de Alejandro se hundió. ¿Y continuaron? Hasta hace 3 años. Exactamente hasta el incendio del hogar San Judas. Elías Navarro soltó lentamente el aire. Aquello ya no parecía una coincidencia. Parecía un plan. Uno muy largo. Uno muy bien ejecutado. ¿Por qué?, preguntó Alejandro. No estaba hablando con David. Estaba hablando consigo mismo. ¿Por qué haría algo así? Elías lo observó. A veces los hombres hacen cosas terribles por dinero. David negó ligeramente con la cabeza. No estoy seguro de que sea solo dinero. Alejandro levantó la vista. ¿Qué quieres decir? Ricardo no necesitaba dinero. Ya era millonario. Tenía acceso a todo. Vehículos. Propiedades. Empresas. Fondos. No arriesgas algo tan grande únicamente por dinero. Elías asintió. Entonces hablamos de odio. La palabra golpeó la habitación. Odio. Alejandro pensó en Ricardo. En todas las discusiones del pasado. En pequeños comentarios. Pequeñas rivalidades. Momentos que en aquel entonces parecían insignificantes. Pero que ahora adquirían otro significado. Siempre creyó que Isabel merecía más. Murmuró. David lo observó. Más. Decía que la familia Castillo había eclipsado a los Paredes. Que Isabel había sacrificado demasiado por mí. Elías permaneció pensativo. Los resentimientos familiares suelen ser los más peligrosos. Alejandro se acercó lentamente a la ventana. La oscuridad cubría los jardines. Durante 10 años había buscado enemigos desconocidos. Secuestradores. Criminales. Extraños. Nunca imaginó que el enemigo pudiera sentarse a su mesa. David. Sí, señor. ¿Dónde está Ricardo ahora? David consultó su teléfono. En teoría en su casa de Marbella. Pero todavía no lo hemos confirmado. Confírmalo. Ahora. David asintió y salió rápidamente de la habitación. Elías permaneció sentado, observando al multimillonario. ¿Qué estás pensando?, preguntó finalmente. Alejandro tardó varios segundos en responder. Estoy pensando que si Ricardo hizo esto, entonces no actuó solo. Elías asintió lentamente. Eso también lo creo. Alguien secuestró a Diego. Alguien falsificó documentos. Alguien gestionó el orfanato. Alguien destruyó registros. Eso requiere una red. No una sola persona. El viejo capitán sonrió levemente. Ahora estás pensando como un soldado. La respuesta arrancó una pequeña sonrisa amarga a Alejandro. Quizá tenía razón. Aquello ya no era una investigación. Era una guerra. La puerta se abrió de golpe. David regresó. Su rostro era mucho más serio que antes. Señor. Alejandro se giró inmediatamente. ¿Qué ocurre? Ricardo no está en Marbella. La habitación quedó inmóvil. ¿Dónde está? No lo sabemos. Alejandro sintió un escalofrío. ¿No lo sabéis? Su coche salió de su residencia hace 40 minutos. Después desapareció. ¿Desapareció? Apagó todos los sistemas de rastreo. Todos. Elías se puso de pie.
¿Sabe que algo ocurre? David asintió. Yo diría que sí. Alejandro sintió que el tiempo comenzaba a agotarse. Si Ricardo estaba involucrado. Y si sospechaba que alguien había hablado. Solo había una persona que podía identificarlo. Sofía. El pensamiento apareció en su mente como un relámpago. Y al mismo tiempo vio la misma idea reflejada en los ojos de David. Y en los ojos de Elías. Los tres llegaron a la misma conclusión. Exactamente al mismo tiempo. Sofía. Susurró Alejandro. David ya estaba sacando el teléfono. Voy hacia el ala este. No. Dijo Alejandro. Su voz sonó fría. Letal. Vamos todos. Porque si Ricardo realmente había ocultado a Diego durante 10 años. Y si acababa de descubrir que Sofía recordaba cosas. Entonces la niña acababa de convertirse en el mayor peligro para él. Y los hombres desesperados. Cometen errores desesperados. Mientras corrían hacia el ala este, Alejandro sintió algo que no había sentido en una década. No era tristeza. No era desesperación. Era determinación. Porque por primera vez tenía un enemigo. Y por primera vez tenía una oportunidad real de recuperar a su hijo. Los pasos resonaban por los largos pasillos de la Villa Castillo. Alejandro caminaba tan rápido que casi corría. David avanzaba unos metros delante de él. Elías Navarro lo seguía sin quedarse atrás. Los tres compartían el mismo pensamiento. Si Ricardo Paredes había descubierto que Sofía recordaba cosas. La niña estaba en peligro. Y el tiempo se estaba acabando. Cuando llegaron al ala este encontraron a los dos guardias exactamente donde debían estar. Uno junto a la puerta. Otro al final del pasillo. Ambos alertas. Ambos armados. David se relajó ligeramente. Todo parece normal. Pero Alejandro no se tranquilizó. Algo no encajaba. Podía sentirlo. Un instinto. Una sensación. Abrid la puerta. Uno de los agentes llamó suavemente. Señora Moreno. Soy Javier. Todo está bien. No hubo respuesta. Los cuatro se miraron. El corazón de Alejandro comenzó a acelerarse. Lucía. Gritó. Silencio. David ya estaba sacando la llave maestra. La introdujo. Giró. Abrió la puerta. Y todos entraron. La suite estaba vacía. Por un instante nadie comprendió lo que estaba viendo. El sofá vacío. La chimenea apagada. Las luces encendidas. Pero ninguna persona. ¿Qué demonios?, murmuró Alejandro. David recorrió la habitación rápidamente. Dormitorio. Baño. Sala. Nada. No pueden haber salido, dijo uno de los agentes. Nadie cruzó esta puerta. Elías avanzó hacia la ventana. Y entonces vio algo. La cortina moviéndose. Aquí. David corrió. La ventana estaba abierta. Completamente abierta. La habitación quedó congelada. ¿Cómo?, preguntó Alejandro. David examinó el marco. Después el jardín. Después la cerradura. Desde dentro. Alguien abrió desde dentro. Lucía. Sofía. O alguien que las convenció de hacerlo. Elías sintió un escalofrío. Mi hija jamás haría eso. Lo sé, respondió David. Entonces alguien en quien confiaban vino a buscarlas. Alejandro sintió que la ira comenzaba a arder. ¿Quién? Nadie respondió. Porque todos estaban pensando exactamente lo mismo. Ricardo. En ese instante el teléfono de David sonó. Contestó inmediatamente. Habla.
Escuchó unos segundos. Y su rostro cambió. ¿Estás seguro? Más silencio. Perfecto. No pierdas el contacto. Colgó. Alejandro dio un paso hacia él. ¿Qué ocurre? Hemos encontrado el coche de Ricardo. La habitación quedó inmóvil. ¿Dónde? En una carretera secundaria hacia la costa. Elías frunció el ceño. ¿La costa? David asintió. Y hay algo más. Nuestros hombres vieron otro vehículo. ¿Cuál? El coche de Lucía. El mundo pareció detenerse. Alejandro sintió que el corazón golpeaba su pecho. No. David asintió. Sí. Los dos vehículos iban juntos. Elías apretó los puños. Mi hija jamás iría con él voluntariamente. Quizá no sabía quién era. Respondió David. Quizá le dijo algo. Quizá fingió ayudar. Quizá utilizó otro nombre. Alejandro ya estaba caminando hacia la puerta. Vamos. David lo siguió. Señor, espere. Necesitamos apoyo. Necesitamos un plan. Llevo 10 años esperando. Respondió Alejandro. No pienso esperar un minuto más. Bajaron las escaleras prácticamente corriendo. Elías lo seguía. La expresión del viejo capitán era dura como piedra. Si ese hombre ha tocado a mi familia. No terminó la frase. No hacía falta. Todos entendieron. En el aparcamiento, varios vehículos ya estaban preparados. David abrió la puerta del coche principal. Nuestros hombres están siguiendo la señal. ¿Hacia dónde? Costa del Sol. Alejandro se quedó inmóvil. Una imagen apareció en su mente. La casa de la playa. La casa abandonada. La casa donde Diego había pasado su infancia. La casa que Sofía había descrito. La casa del pájaro blanco. No. Susurró. David lo miró. ¿Qué ocurre? Ricardo no va hacia la costa por casualidad. El jefe de seguridad comprendió inmediatamente. La casa. Alejandro asintió. La casa de la playa. El lugar que Diego recordaba. El lugar que Sofía describió. El lugar que conecta toda esta historia. David arrancó el motor. Los vehículos comenzaron a moverse. La noche los envolvía. Mientras tanto, a muchos kilómetros de allí, un coche negro avanzaba por una carretera costera desierta. En el asiento trasero, Sofía permanecía inmóvil. A su lado estaba Lucía. Ambas parecían nerviosas. Confundidas. Porque el hombre que conducía les había dicho que Alejandro Castillo las esperaba. Que había encontrado una pista sobre Diego. Y que necesitaba verlas urgentemente. Pero cuando Sofía observó el espejo retrovisor, sintió algo extraño. Algo que reconocía. Un recuerdo enterrado. Una sensación de miedo. Porque en la mano derecha del conductor brillaba un anillo. Un gran anillo dorado. Con una piedra verde. Y de repente recordó exactamente donde lo había visto antes. En el hogar San Judas. La noche en que Mateo había tenido miedo. La noche en que escuchó una voz decir: a partir de hoy se llamará Mateo. Diego Castillo está muerto. Los ojos de Sofía se abrieron. Y comprendió una verdad aterradora. El monstruo del que Mateo siempre hablaba estaba sentado justo delante de ella. El coche avanzaba por la oscura carretera costera. Las luces iluminaban el asfalto húmedo. El mar aparecía y desaparecía entre las curvas. Sofía permanecía inmóvil. Su corazón golpeaba con fuerza. Porque ahora lo recordaba. Lo recordaba perfectamente. El anillo. La piedra verde. La voz. Todo.
Durante años aquella memoria había permanecido enterrada. Difusa. Fragmentada. Pero ahora estaba regresando. Y cuanto más recordaba, más miedo sentía. Lucía observó a su hija. ¿Qué ocurre? Sofía no respondió inmediatamente. Miró nuevamente el espejo retrovisor. El conductor seguía atento a la carretera. Tranquilo. Seguro. Como si nada estuviera ocurriendo. Pero ella ya sabía. Sabía quién era. O al menos sabía qué era. Un monstruo. Exactamente como Mateo había dicho. Mamá. Susurró. Lucía se inclinó hacia ella. Sí. No creo que nos esté llevando con el señor Castillo. La mujer se tensó. ¿Por qué dices eso? Sofía tragó saliva. Porque conozco ese anillo. Lucía miró la mano del conductor. Y sintió un escalofrío. Un gran anillo dorado. Con una piedra verde oscura. ¿Dónde lo viste? Preguntó. En el orfanato. La sangre desapareció del rostro de Lucía. ¿Qué? Era el hombre que hablaba con la hermana Inés. El hombre que asustaba a Mateo. El coche continuó avanzando. El conductor parecía no haber escuchado nada. Pero Sofía no estaba segura. Y eso la aterraba aún más. Lucía acercó lentamente la mano a su teléfono. Necesitaban llamar a Alejandro. A David. A alguien. Pero antes de que pudiera hacerlo, la voz del conductor rompió el silencio. No lo haga. Lucía quedó paralizada. ¿Qué? El hombre sonrió ligeramente, sin apartar la vista de la carretera. Guarde el teléfono. No quiero tener que quitárselo. La mujer sintió que el miedo la atravesaba. ¿Quién es usted? El conductor soltó una pequeña risa. Una pregunta mejor sería: ¿quién creen ustedes que soy? Sofía sintió que el corazón se le detenía. Porque ahora reconocía también la voz. Más vieja. Más grave. Pero la misma. La voz que había escuchado detrás de una puerta. La voz que había dicho: Diego Castillo está muerto. Usted es Ricardo Paredes. Susurró. El coche quedó en silencio. Después de unos segundos, el hombre sonrió. Eres más inteligente de lo que esperaba. Lucía abrazó inmediatamente a su hija. ¿Qué quiere? Ricardo no respondió. Continuó conduciendo. Durante varios segundos. Finalmente habló. Lo mismo que he querido durante 10 años. La mujer sintió un escalofrío. ¿Qué es eso? Que ciertas historias permanezcan enterradas. Sofía comenzó a temblar. Mateo tenía razón. Ricardo la observó por el espejo. Diego. La corrigió. Ya no tiene sentido seguir llamándolo Mateo. La niña sintió que el estómago se encogía. Aquella era la primera vez. La primera vez que escuchaba a alguien admitirlo. Entonces está vivo. Ricardo sonrió. Eso depende de cuánto tiempo sigáis haciendo preguntas. Lucía palideció. ¿Usted lo secuestró? No. Respondió Ricardo. Yo lo salvé. La respuesta fue tan absurda que ninguna de las dos pudo hablar. ¿Salvarlo? Preguntó Sofía. Sí. Su familia lo habría destruido. Como destruyó todo lo demás. La niña no entendía. Pero tampoco quería entender. Porque podía escuchar la locura en su voz. Y eso era más aterrador que cualquier explicación. Mientras tanto, varios kilómetros detrás de ellos, Alejandro conducía a toda velocidad. David iba a su lado. Las luces azules de los vehículos de seguridad iluminaban la noche. ¿Distancia? Preguntó Alejandro. 20 minutos.
demasiado. David observó la pantalla de seguimiento. Tenemos suerte de que el teléfono de Lucía siga activo. Alejandro apretó el volante. No pienso perderlas. No otra vez. David no respondió. Porque sabía exactamente a qué se refería. 10 años atrás había perdido a Diego. Y aquella pérdida había destruido una familia entera. No permitiría que ocurriera de nuevo. El teléfono de David sonó. Contestó inmediatamente. Habla. Escuchó durante unos segundos. Y después se giró hacia Alejandro. Tenemos una ubicación. ¿Dónde? La casa de la playa. Alejandro sintió que el pecho le ardía. La misma casa. La misma que Sofía había descrito. La misma que Diego recordaba. La misma donde comenzó todo. Y quizá, la misma donde terminaría. Volvió a acelerar. El motor rugió. La velocidad aumentó. Y por primera vez en 10 años, Alejandro Castillo estaba más cerca de su hijo de lo que jamás había estado. Mientras tanto, el coche de Ricardo atravesó el viejo portón oxidado de la propiedad costera. Sofía observó por la ventana. Y reconoció inmediatamente el lugar. El pájaro blanco. La veleta. El porche. Todo. Exactamente como Mateo lo había dibujado. Ricardo detuvo el vehículo. Apagó el motor. Y se giró lentamente hacia ellas. Su sonrisa había desaparecido. Bienvenidas, dijo. Al lugar donde comenzó esta historia. Y al lugar donde va a terminar. El coche se detuvo frente a la vieja casa de la playa. Durante unos segundos nadie se movió. El sonido de las olas golpeando la costa llenaba la noche. Sofía observó la casa. La reconoció inmediatamente. La veleta blanca giraba lentamente con el viento. Exactamente igual que en los dibujos de Diego. Exactamente igual que en sus historias. Lucía abrazó a su hija con fuerza. No te separes de mí, susurró. Ricardo abrió la puerta del coche. Bajad. Ninguna de las dos se movió. El hombre sonrió. Pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa cansada. Fría. Peligrosa. No me obliguéis. Finalmente descendieron. La arena crujía bajo sus pies. La casa parecía abandonada. Oscura. Silenciosa. Como si hubiera estado esperando durante años. Ricardo caminó hacia el porche. Sacó una llave. Abrió la puerta principal. Y entró. Adelante. Lucía tomó la mano de Sofía. Ambas cruzaron el umbral. La casa olía a polvo. A sal. A tiempo detenido. Ricardo encendió una lámpara. Una luz amarillenta iluminó el salón. Y entonces Sofía vio algo. Un dibujo. Pegado en una pared. Muy viejo. Casi descolorido. Pero reconocible. Su respiración se detuvo. Mamá. Lucía siguió su mirada. Era un dibujo infantil. Un perro marrón. Un niño. Y el mar. La mujer sintió un escalofrío. Diego. Susurró Sofía. Ricardo observó el dibujo. Durante unos segundos permaneció en silencio. Después habló. Nunca quiso marcharse. Aquella frase sorprendió a ambas. ¿Qué? Preguntó Lucía. Ricardo caminó lentamente por la habitación. Cuando escapó del orfanato llegó hasta aquí. Solo. Hambriento. Asustado. Pero llegó. Sofía sintió que el corazón le golpeaba el pecho. ¿Dónde está? Ricardo no respondió. Miró por la ventana. Hacia el mar. Siempre fue más fuerte de lo que imaginé. Lucía comenzó a comprender algo.
Algo terrible. ¿Usted lo vigiló? Ricardo sonrió. Claro que sí. La habitación quedó inmóvil. Durante años. Continuó. Cada movimiento. Cada paso. Cada lugar donde estuvo. Sofía sintió miedo. Pero también rabia. ¿Por qué? Ricardo se giró lentamente. Y por primera vez dejó de fingir. Toda la amabilidad desapareció. Toda la máscara desapareció. Solo quedó resentimiento. Porque todo debía ser mío. El silencio cayó sobre la habitación. ¿Qué? Preguntó Lucía. La empresa. La fortuna. La vida que Alejandro tuvo. Todo. Ricardo apretó los puños. Mi hermana Isabel merecía mucho más. Pero siempre fue Alejandro. Siempre Castillo. Siempre ellos. Nunca nosotros. La locura brillaba en sus ojos. Y Sofía comprendió que aquel hombre llevaba años alimentando el odio. Años. Décadas. Así que secuestró a un niño. Dijo Lucía. La voz le temblaba. Ricardo no respondió inmediatamente. Al principio solo iba a ser temporal. La respuesta hizo que ambas sintieran náuseas. Pero después, todo cambió. Usted destruyó una familia. Dijo Sofía. Ricardo bajó la mirada. Y durante un segundo pareció viejo. Muy viejo. Sí. La respuesta fue apenas un susurro. Entonces ocurrió algo inesperado. Un sonido. Lejano. Motores. Varios. Ricardo levantó inmediatamente la cabeza. Su rostro cambió. No. Corrió hacia una ventana. Miró hacia la carretera. Y vio luces. Muchas luces. Acercándose. Su expresión se volvió oscura. Alejandro. Sofía sintió una explosión de esperanza. Está aquí. Ricardo se giró bruscamente. Silencio. Pero ya era demasiado tarde. Porque afuera los vehículos acababan de atravesar el portón. Y Alejandro Castillo acababa de llegar. El multimillonario saltó de su coche antes incluso de que se detuviera completamente. David salió detrás de él. Varios agentes de seguridad lo siguieron. Alejandro observó la casa. La misma casa. La misma que Diego recordaba. La misma que había visitado cientos de veces cuando era niño. Y sintió algo. Una presencia. Como si la respuesta estuviera allí. Muy cerca. David levantó una mano. Espera. Pero Alejandro ya avanzaba. Subió las escaleras del porche. Abrió la puerta de golpe. Y entró. El salón quedó congelado. Lucía. Sofía. Ricardo. Todos inmóviles. Todos observándolo. Alejandro. Murmuró Ricardo. Alejandro no respondió. Porque estaba mirando otra cosa. Una puerta. Al fondo del pasillo. Ligeramente abierta. Y detrás de ella. Una sombra. Alguien estaba allí. Observando. Escuchando. Esperando. El corazón de Alejandro dejó de latir durante un instante. Porque de repente supo. Con absoluta certeza. Que después de 10 años. Estaba a punto de ver a su hijo. El mundo pareció detenerse. Alejandro Castillo no veía a Ricardo. No veía a David. No veía a nadie. Solo aquella puerta entreabierta al final del pasillo. Y la figura inmóvil detrás de ella. Una silueta delgada. Un adolescente. Quieto. Observando. Esperando. 10 años de dolor. 10 años de búsqueda. 10 años de silencio. Todo conducía a ese instante.
Diego. La palabra escapó de sus labios como una plegaria. La figura no respondió. Permaneció inmóvil. Como si no creyera lo que estaba viendo. Como si tuviera miedo de que fuera otro sueño. Otro engaño. Otra decepción. Alejandro dio un paso. Luego otro. Y otro más. Las lágrimas comenzaron a descender por su rostro. Diego. La figura salió lentamente de la habitación. La luz iluminó su rostro. Y el corazón de Alejandro se rompió. Porque aquellos ojos eran exactamente iguales a los de Isabel. Los mismos ojos que había visto en el retrato durante 10 años. Los mismos ojos que había buscado desesperadamente. Papá. La palabra fue apenas un susurro. Pero bastó. Alejandro ya no pudo contenerse. Corrió. Y Diego hizo lo mismo. La distancia desapareció. Y un segundo después ambos estaban abrazados. Con fuerza. Con desesperación. Como si intentaran recuperar una década entera en un solo instante. Alejandro lloraba. Diego también. Ninguno podía hablar. Ninguno quería soltarse. Porque aquello era imposible. Y sin embargo era real. Te encontré. Susurró Alejandro. Te encontré, hijo. Diego enterró el rostro en el hombro de su padre. Pensé que nunca vendrías. Aquellas palabras atravesaron el alma de Alejandro. Lo siento. Dios mío. Lo siento tanto. Diego negó con la cabeza. No fue culpa tuya. Pero Alejandro sabía que jamás dejaría de sentir culpa. Porque durante 10 años creyó que había perdido a su hijo. Mientras su hijo seguía vivo. Solo. Asustado. Esperándolo. Detrás de ellos, Ricardo observaba la escena. Y por primera vez parecía derrotado. Completamente derrotado. David avanzó junto a varios agentes. Ricardo Paredes. Queda detenido. El hombre no se resistió. Ni siquiera levantó la vista. Simplemente dejó que lo esposaran. Porque sabía que había perdido. Y sabía que aquella noche todas sus mentiras habían terminado. Mientras los agentes se lo llevaban, Diego observó a Ricardo. ¿Por qué?, preguntó. Ricardo se detuvo. Por primera vez en muchos años parecía un hombre viejo. Cansado. Vacío. Porque dejé que el odio decidiera por mí. Fue la única respuesta que dio. Después desapareció por la puerta. Y nunca volvió a formar parte de sus vidas. 2 días después. La luz del sol inundaba la Villa Castillo. Por primera vez en 10 años la mansión ya no parecía una tumba. Parecía un hogar. Diego estaba sentado junto a Alejandro en el salón principal. Limpio. Seguro. Protegido. Todavía confundido por todo lo ocurrido. Pero vivo. Y eso era suficiente. Frente a ellos estaban Sofía, Lucía y el capitán Elías Navarro. Alejandro observó a la niña. La niña que había cambiado todo. Sofía. Ella levantó la vista. Sí, señor. Me devolviste a mi hijo. La niña sonrió tímidamente. Solo dije la verdad. Elías soltó una pequeña risa. Eso hace siempre. Alejandro asintió. Y por eso merece algo. Sofía pareció confundida. ¿Algo? Quiero crear un fondo para tu educación. Universidad. Formación. Lo que quieras estudiar. Todo estará cubierto. La niña abrió los ojos sorprendida. Lucía comenzó a llorar. Señor. No. Alejandro negó con la cabeza. Es lo mínimo que puedo hacer. Después miró a Lucía. Y usted ya no trabajará como empleada doméstica.
La mujer quedó inmóvil. ¿Qué? Necesito a alguien de confianza para administrar esta propiedad. Alguien que se preocupe por las personas. Alguien que entienda lo que realmente importa. Lucía no pudo responder. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Elías observó la escena. Y sonrió. Porque después de toda una vida había aprendido algo. Las personas no siempre reciben lo que merecen. Pero a veces, la justicia llega. Aunque tarde. Muy tarde. Aquella misma tarde, Alejandro y Diego caminaron juntos por los jardines. Era la primera vez que estaban solos. Padre e hijo. Después de 10 años. Es enorme, dijo Diego mirando la propiedad. Alejandro soltó una pequeña sonrisa. Demasiado enorme. Caminaron unos metros más. En silencio. Finalmente Alejandro habló. Lo siento. Diego lo miró. Ya me lo dijiste. Lo diré toda la vida. Diego permaneció pensativo. Luego sonrió. Una sonrisa pequeña. Pero real. Entonces tendré que pasar toda la vida diciéndote que te perdono. Alejandro sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas nuevamente. Porque después de todo, después del dolor, después de la pérdida, después de 10 años, seguían siendo padre e hijo. Y eso era suficiente. Al otro lado del jardín, Sofía caminaba junto a su abuelo. El viejo capitán observó a su nieta. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Tu frase favorita estaba equivocada. Sofía frunció el ceño. ¿Cuál? La verdad es un escudo. La niña sonrió. Tú me enseñaste eso. Elías asintió. Sí. Pero ahora sé que también es otra cosa. ¿Qué? El anciano observó la mansión. Observó a Diego. Observó a Alejandro. Y finalmente respondió. La verdad también es una llave. Sofía sonrió. Porque entendía exactamente lo que quería decir. Un retrato olvidado había guardado un secreto durante 10 años. Pero una simple verdad. Recordada por una niña. Había abierto la puerta. Y había devuelto una familia a la vida.